Buenas tardes, estudiantes, ¿cómo están? Aquí estamos para la sesión de razón de cambio promedio y variación porcentual. Estos dos conceptos frecuentemente son confundidos, sin embargo tienen diferentes orígenes, ¿no? Son cosas muy distintas, pero como los hacemos juntos, con la idea de que viéndolos juntos no se confundan, y a veces más bien generamos la confusión, ¿no? Vamos a tratar de evitar la confusión. Fíjense, este es un enunciado que puede haber aparecido en cualquier noticia de cualquier periódico, en un periódico como Gestión o alguno de esos que hablan de cosas económicas. Dice la producción de quinoa en el Perú, más allá de que pueda ser un dato muy reciente o no, ¿correcto? En toneladas métricas ha evolucionado según se muestra en el siguiente cuadro. Entonces vemos que va en el 2002 comienza, pero no es que en el 2002 recién comience la producción de quinoa, sino que en el 2002 se hace el registro para esta, digamos, comparación o este análisis que se va a hacer entre el 2002 y el 2011. No quiere decir que antes del 2002 no haya habido quinoa y tampoco quiere decir que después del 2011 tampoco haya. Estamos hablando de 30.737, 30.026, o sea, va bajando, subiendo, como que varía, ¿no? 30, 30, 26, 32, 30, 31 mínimo. Acá, por ejemplo, aumenta, acá disminuye y así. Y el efecto global, ¿cómo medimos el efecto global en este periodo? Entonces, vamos a ver. Aquí hay una primera pregunta que dice, ¿cuánto varió la producción entre el 2002 y el 2011? Es una pregunta muy, muy clara. ¿Cuánto varió la producción? Bueno, me parece que es la diferencia, ¿no? 41.168 menos 30.737. Estamos hablando de entonces 30 a 41 son 11, 400, ¿no? 11, 10, 431. Sí, parece. Toneladas métricas. Eso quiere decir que en el 2011, o sea, después de todas las subidas y bajadas, en el 2011 teníamos una producción mayor que en el 2002 y el efecto ha sido de ascenso. O sea, claro, ha hecho esto, ¿no? Pero básicamente al final estamos acá. Entonces, lo interesante sería saber, sobre todo para el futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar después del 2011? Ver la tendencia. Entonces, ¿en cuántos años ocurrió esta variación? Bueno, esta variación ocurrió en 9 años, ¿no? 9 años que resulta ser la diferencia entre 2011 y 2009. Perdón, 2011 y 2002, ¿qué pasa? Y ahí está. La cuestión es, si en 9 años aumentó 10.431, en un año, ¿cuánto aumentó? Ahora, pues ustedes dirán, no, pero en un año no aumentó. No, pues no aumentó, pero el efecto conjunto de todas esas subidas y bajadas se puede medir considerando que cada año aumentó un poco, aunque no haya sido cierto. No queremos saber el detalle de lo que pasó año a año, sino simplemente cuál es la tendencia. Y la tendencia entonces se puede resolver con esta pregunta: ¿cuánto creció la producción en promedio cada año? Entonces, claro, yo sé que este año, por ejemplo, no creció, pero de aquí tampoco creció, de acá recién creció, pero creció mucho. Acá bajó, luego creció, bajó, creció muchísimo, luego bajó y luego creció muchísimo. Pero a la larga el efecto conjunto de todas esas cosas es que la producción creció. Y eso que se llama la razón de cambio promedio mide la velocidad a la cual creció.
Entonces lo que hacemos es, ¿cuánto cambió la producción entre cuántos años le tomó cambiar? Pues vamos a ver eso, ¿no? Ok. Entonces dividiendo 10.431 entre 9, una operación muy sencilla. Creo que sale exacto, ¿no? 1159. 1159. Pero eso no quiere decir, estos son, ahora, fíjense este detalle. Si yo estoy dividiendo 10.400 toneladas métricas entre 9 años, las unidades tienen que salir en 1159 toneladas métricas por año. Esto se parece mucho a cuando ustedes van en el auto y ven que dice 100 kilómetros por hora. Pero esta es una abreviación demasiado burda para algo mucho más complejo. 100 kilómetros en cada hora. Y esto quiere decir que esto es espacio sobre tiempo. O sea, yo avanzo 100 kilómetros en una hora. Por eso la velocidad es espacio sobre tiempo. 100 kilómetros en cada hora. Esta raya inconvenientemente se llama por. Debería ser cada hora. Pero claro, nosotros en castellano decimos kilómetros por hora, metros por segundo o toneladas por año. Lo que quiere decir que cuando pasó un año, la producción creció a una velocidad de 1159 toneladas. O sea, creció 1159 toneladas. Pero esto no es cierto, ¿eh? Como hemos visto acá, sube, pero primero baja, luego sube, luego vuelve a bajar, luego sube regular, baja, sube un montón, baja regular y sube más. Entonces, este movimiento conjunto de todas esas cosas que son mucho más como es la vida, porque la vida es un poco así errática, se puede traducir en un equivalente como si fuera toda una recta, ¿verdad? O quiere decir pues que cada vez que aumentó un año, creció 1159 en promedio. Pero no fue cierto, en realidad. Pero para ese periodo de 9 años, yo puedo decir que ocurrió eso, más o menos. Entonces eso es así. ¿Cuánto creció la producción en promedio cada año? Bueno, creció en promedio, por eso se llama razón de cambio promedio. También le podemos decir velocidad promedio, si ustedes recuerdan en física. Bueno, pero a muchos de ustedes no les gustó mucho la física, ¿no? Velocidad en promedio creció 1159 toneladas métricas por año, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que importa acá? El valor final y el valor inicial, ¿ok? El valor final y el valor inicial, dividido entre el periodo de tiempo o en el lapso que se hizo. Bueno, esto es lo que vamos a tratar de lograr hoy, solamente con estos dos conceptos. Matemáticamente, la razón de cambio promedio, suponiendo que tenemos una función como esta, se determina midiendo, fíjense, el movimiento está de x0 a x1. Pues tenemos que considerar como si fuera x0 el valor inicial. Claro que se usa x0 para hacer un símil con lo de velocidad inicial, ¿se acuerdan eso de física? Bueno, eso también era inicial. Pero normalmente nosotros preferíamos usar 1 y 2. Pero en fin, ya está así la notación. Supónganse que x0 corresponde al valor f de x0, que lo obtengo reemplazando en la regla de correspondencia de la función f, o mirando la gráfica, y x1 corresponde pues al valor de f de x1. Entonces, de hecho, el crecimiento de la función está de esta manera, con esta curva. Sin embargo, si yo lo resumo en valor final y valor inicial, y tengo que decir que realmente es el cociente entre cuánto cambió el y dividido entre cuánto cambió el x, pues eso resulta que es la pendiente, ¿no?, de la recta que une el punto inicial y el punto final.
Y justamente eso, ¿no? Entonces ese punto inicial es como un A, el punto final es como un B y puedo unir los dos con una recta. En el eje horizontal está el delta de x, en el eje vertical está el delta de y, delta significa variación, y esto también es variación, entonces realmente es la variación de y entre la variación de x. Puedo añadir eso acá, acá está. Eso es la razón de cambio promedio. Nada más. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio directo de aplicación. Para la función cuya gráfica se muestra acá no tengo la regla de correspondencia. Determine la razón de cambio. Oye, ya pues, la razón de cambio promedio de f cuando x varía de x1 a x3. O sea, de x igual 1 a x igual 3. El x igual 1 me corresponde a este valor de acá, que supuestamente es 2.5. No podría precisarlo en realidad. Nosotros esta función no sabemos la regla de correspondencia y tendríamos que hallarla para ver si eso es cierto. Acá se puede hallar, pero hallar esta regla de correspondencia no es tema todavía de nuestra clase de ahora. La vamos a hallar en un futuro. Pero bueno, y si me muevo del punto 1 al punto 3, en el y estoy moviéndome del punto A al punto B. Y como solamente interesa la trayectoria recta que une esos dos puntos, bueno, si recta se puede llamar a eso que estoy haciendo. No, a ver. En fin, mejor lo borro. Entonces podemos determinar la razón de cambio promedio que nos están pidiendo. ¿De qué manera? A ver. Si este es el x0 y este es el x1, entonces podría decir que debe ser f de x1 menos f de x0 entre x1 menos x0. ¿Ok? Esto hay que saberlo de memoria. Pero el f de x1, ¿quién es? Lo miro en la gráfica, pues. El f de x1 es el f de 3. Vamos a poner f de 3 menos f de 1. Esto no es tan lento, pues normalmente, ¿no? Entre 3 menos 1. F de 3 es menos 1. F de 1 es 2.5. Entre 2. Menos 1.7, bueno, 3.5 entre 2, ¿no es cierto? Fíjese, este número en particular no significa mucho. Lo único que significa es lo siguiente, miren. Que entre el punto A y el punto B, la función, o sea, el y, está disminuyendo a razón de 1.75. Bueno, eran 2, ¿no? 2 nomás. Opa. Yo estoy dividiendo en 3 partes. Son 2 partes nomás. Significa que cuando pasó de 1 a 2, esto bajó en 1.75. Y cuando pasó de 2 a 3, que estaba aquí, volvió a bajar en 1.75. Entonces acá es menos 1.75 y acá es otro. Y eso completa el menos 3.5, que es lo que disminuyó realmente, que es lo que sale acá arriba. Entonces, claro, la trayectoria no fue esta recta, pero es irrelevante la trayectoria. No importa la trayectoria que haya sido. Lo que importa es el valor final menos el valor inicial para hacer un resumen y puedo decir, ok, la velocidad promedio ha sido esa. Esto fue más rápido, esto fue más lento. Bueno, en promedio fue eso, ¿no? En el libro del profesor Kuro hay otros ejercicios sobre esto. Yo solamente estoy poniendo uno de cada cosa. Ahora, la otra representación, bueno, la otra forma de hacerlo es cuando tenemos la regla de correspondencia de la función. Entonces nosotros hemos dicho, esta es otra función ya totalmente diferente. Su gráfica, no sé. Aunque después de la tercera sesión de esta semana ya lo vamos a saber.
pero en este caso no lo sé, entonces no puedo hacer el procedimiento anterior. Ahora tengo que considerar otro procedimiento. Bueno, la razón de cambio promedio, más comúnmente denominada RCP, debería ser el F reemplazado en el valor final menos el F reemplazado en el valor inicial, entre, ¿no? Que básicamente es lo mismo, el mismo desplazamiento que tuvimos hace un rato, pero esta es otra función totalmente diferente. Entonces tenemos que reemplazar f de 3. 3 al cuadrado 9 menos 9, o sea 5. Y f de 1, 1 menos 3 menos 2 más 5, 3. Bueno, estos numeritos son muy sencillos. Qué pena me da cuando sale 1. Cuando sale 1 me da la impresión como que no hubiera hecho nada, ¿no? 1. ¿Y qué significa? Bueno, ¿qué significa? Esa es una gran pregunta. Yo no voy a asumir que ustedes conocen la gráfica, ni yo conozco la gráfica, simplemente tenemos que pensar que podría ser, no sé, quizás algo así, y que cuando el X se movió de 1 a 3, entonces la función más o menos, se dan cuenta que lo que varió el Y fueron 2 unidades, y que lo que varió el X también fueron 2 unidades, pero fíjense, la trayectoria de la función no fue por la recta, sin embargo yo asumo como una recta, entonces casualmente le hubiera puesto de 1 a 6 mejor, ¿no? Entonces no hubiera sido ese valor. Pero casualmente se ha dado el caso de que parece ser que cada vez que avanza el X1 de estos, aquí avanza uno también, y si vuelve a avanzar otro, pues acá también avanza otro. Pero eso no va a suceder más allá. Fíjense ustedes que si les pido la razón de cambio cuando el X sub 0 va de 3 a 5, fíjense cómo cambia. Esto no está en el libro, esto es algo nuevo. Bueno, entonces sería f de 5 menos f de 3 entre 5 menos 3, que sigue siendo 2. Sin embargo, miren esto, f de 5 es 25 menos 15, 10 más 5, 15. Y f de 3, 9 menos 9, este sí sabíamos que era 5, entre 2. 15 menos 5, 10, entre 2, 5. Lo que quiere decir que cuando pasa de 3 a 5, pues obviamente la curva va mucho más rápido. Y entonces esto de acá sigue siendo 2, pero esto de acá ya es 10. ¿Se dan cuenta? Entonces si yo uno estos dos puntos acá, tengo una pendiente mucho más elevada. Por esa razón es, si avanzo uno acá, esto avanza 5, y si avanzo otro acá, esto va a volver a avanzar 5, supuestamente. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces, y eso va cambiando porque es una curva, esto va más empinadamente, porque si fuera una recta, no cambiaría, sería todo el tiempo lo mismo. Bueno, eso lo vamos a ver en algún otro momento, en un ejercicio. Ok, básicamente ahí dejemos descansar un ratito la razón de cambio promedio. Ahora les voy a hablar de la variación porcentual. Y al final voy a consolidar con dos ejercicios que tienen las dos cosas, ¿no? Para que terminen de entender. Aquí, dentro de toda esta información tan grande que ya aparece una QR, ¿cuál es el aumento porcentual de sueldo de los profesores cuando pasan del nivel 6 al nivel 8? A ver, vamos a ver, 1, 3, 4, 5, 6. El nivel 6 al nivel 8. Un profesor de nivel 6 gana 3.109.80. No sé si en bruto, en neto, no importa. Debe ser en bruto. Y en 8, en el nivel 8 ganan 4.042. Entonces, ustedes intuitivamente este concepto tienen que saberlo, pues, ¿no? Piensen, ok, yo me preguntaría primero en cuánto aumentó su ganancia. Vamos a ponerle una letra al sueldo. El sueldo le voy a poner S sueldo. Entonces me pregunto, delta de S, ¿qué cosa es? Pues debe ser el sueldo final menos el sueldo inicial. El sueldo final es 4.042. Y el sueldo inicial es 3.109. Uy, esa resta es mucho más difícil para mí. Ustedes lo van a hacer más rápido que yo. 80, ¿no? Sí.
932,94. Ya, eso me parece muy bien, pero ¿y porcentualmente qué significa eso? Entonces, ¿cómo hacemos la comparación? La comparación que tenemos que hacer es, ok, ¿cuánto aumentó versus cuánto era? Y eso multiplicado por 100, ¿cierto? ¿Cuánto aumentó versus cuánto era? Bueno, ¿cuánto aumentó? Es 932,94. ¿Y cuánto era? ¿Cuánto era? Bueno, no sé cuánto era. En el nivel 6, 3109. Es cuánto era, no cuánto es ahora. No se compara contra lo que es ahora, sino contra lo que era. Porque así puedo medir qué porcentaje representa eso respecto a lo que era antes. 100. Estos son cálculos muy sencillos. 932,94 entre 3109,84. Yo digo coma y escribo punto en la calculadora. Y por 100, por ciento. Oh, exactamente 30, no lo puedo creer. Pues sí. Entonces voy a escribir que la variación porcentual es de 29,9996, o sea, más o menos 30%. Me parece una interesante posibilidad pasar de nivel 6 a nivel 8, ¿no? Entonces aquí vamos a enunciar una formulita para eso, ¿ok? Y aquí está. El cambio o variación porcentual, que cualquiera de los dos términos son equivalentes, bueno, en comparación a un comportamiento anterior. Por eso siempre se compara el valor final menos el valor inicial, y eso que se llama el cambio, ¿no? El cambio en nuestra variable se divide entre lo que era al comienzo, o sea, en lo inicial. Valor final menos valor inicial entre valor inicial, y lo que salga de eso se multiplica por 100%. Entonces, en este caso, volviendo con esta función, ¿no? Para terminar de confundirnos más, voy a decir que la variación porcentual, claro, la gente se confunde mucho esto, ¿no? Sería valor final menos valor inicial. Pero fíjense, el valor final es f de 3. Y el valor inicial, acá dice, pasa de 1 a 3, entonces el final debe ser entonces 3 y el inicial es 1. Ahora, acá estoy tentado yo a poner 3 menos 1, pero no es cierto. Es f de 3 menos f de 1 comparado con quién? Con f de 1. Y eso porcentualmente. Bueno, f de 3 ya sabíamos, 9 menos 9, o sea 5. Y f de 1, 1 menos 3 menos 2 más 5, menos 2 más 5, 3. Pero f de 1, ¿cuánto es? 1 menos 3 menos 2 más 5, otro 3. Eso es 2 tercios por 100%. Bueno, 66,67, ¿no? Que es un montón. Es un montón. Yo quisiera que mi sueldo varíe el 66,67%. Dios mío, pues una fiesta de 3 días. Fíjense, 66,67%. Eso quiere decir que el valor inicial, cuando x era 1, el y era 1 menos 3 menos 2 más 5, era 3. Y cuando el x1 fue 3, el y cambió ¿a cuánto? A 5. Entonces, este cambio de 3 a 5, que es 2, pregúntense ustedes qué representa 2 de 3. O sea, yo gano 3, me va a subir el sueldo 2, pues es un montón. Las 2 terceras partes, obviamente. 66,67%, correcto. Claro que sí. Entonces tenemos que poder calcular rápidamente variación porcentual, para así podemos comparar crecimientos, ¿no? Eso todo el tiempo en la economía están en las noticias. Si ustedes quieren alegrarse o quieren entristecerse, entren a ver las noticias para que vean si crece la producción, si crece la inflación o si crece el Producto Bruto Interno. Y todo es variación porcentual, absolutamente todo. Si no entendemos este concepto, realmente no estamos entendiendo cómo funciona el país, ¿no? Acá están los ejemplos que les estaba diciendo. Fíjense, esta es una función ya dada por su regla de correspondencia. Las ganancias anuales, no sé por qué le ponen A, le podríamos haber puesto G, pero no importa. 0,1t cuadrado, esta es una función cuadrática, pero nosotros no sabemos nada de eso. Es una función, y punto. T años después, esta es una forma muy común
de expresar. Miren, la variación porcentual y la razón de cambio promedio normalmente, o sea, si bien sí se puede jugar con otras variables como el Q o P o lo que sea, normalmente es más productivo hacerlas con variables horizontales que sean tiempo. O sea, la razón de cambio promedio es una velocidad, pues es mucho más natural que sea con respecto al tiempo que con respecto a la cantidad, ¿no? Pero también lo vamos a hacer con respecto a la cantidad. Entonces dice, ¿a qué razón de cambio promedio crecieron las ganancias mensuales? O también se puede decir, ¿a qué tasa? Bueno, esta es tasa con S, por favor. No, no es esta tasa, no, esta es otra cosa. Es tasa con Z. Bueno, ¿a qué tasa, a qué velocidad promedio crecieron las ganancias anuales? O sea, esto, la función, con respecto al tiempo desde 1993 hasta 95. Bueno, si la formación fue en el 90 y dice que T años después de su formación en 1990, quiere decir que en el 93 T era 3. 3 años después de su formación. Y en el 95 T era 5. Ok, eso está fácil. ¿Esto qué me están preguntando? Ahí es la razón de cambio promedio cuando el T pasa de T sub 0 igual 3 a T sub 0, T sub 1, perdón, igual 5. Oye, qué fácil. Entonces la razón de cambio promedio, según lo que he aprendido a hacer, en lugar de ponerle F le pongo A. A de 5 menos A de 3. O sea, D me refiero a reemplazado, entre 5 menos 3. Por supuesto está totalmente fuera de lugar que haga algún tipo de headshot acá. 5 al cuadrado, 25. 0,1, 2.5. 2.5 más 10 por 5, 50, 70 y 2.5. Ahora el otro. A de 3, 9, 0,9, 30, 50, 59. Bueno, de 50 a 72 hay 22. 21.6. ¿Sí, no? Entre 2. 21.6 entre 2, si fuera 20 sería 10, más 0,8. Como estas unidades están en millones de dólares, el A está en millones de dólares. Pero esa es la variable que está en el eje Y. Piensen ustedes en esto. El A está por acá y el T está por acá. Yo no sé cómo es la gráfica de esto. Millones de dólares por año, ¿verdad? Porque T está abajo, estos son años. Significa que si le pongo un 1 abajo para la interpretación, ¿y qué puedo decir? Puedo decir que entre 1993 y 1995 las ganancias anuales, sí pues, crecieron a razón de ¿cuánto? 10.8 millones de dólares por año. Y acá hay que añadir una cosa, en promedio. Y eso es en promedio, porque estoy seguro que en el primer año no creció 10.8 millones de dólares. Puede que haya crecido más, o puede que haya crecido menos, eso no sabemos. Acá hizo eso, pero al final se traduce como una sola tendencia, como si hubiera sido en ese periodo del 3 hasta el 5, hubiera crecido parejo en cada año. Como son 2 años nomás, quiere decir que como que en un año creció 5.4 y en el siguiente otro 5.4, ¿no? Se considera así. Por eso se dice en promedio, no es que haya sido eso realmente. Ok. Aquí tenemos la segunda parte. Ah, ya. Acá tenemos otro ejercicio. Este es un ejercicio muy clásico nuestro. Las divisas. Bueno, las divisas es un término que ya no se usa mucho. Yo no escucho que nadie hable de divisas. Pero las divisas son el dinero que entra de afuera
que no, digamos, es producto, o sea, me refiero que es dinero que entra a la economía, ¿no? Que los usuarios o los consumidores insuflan a la economía, ¿no? Consumen las divisas, o sea, es el money. Las divisas en millones de dólares, pero como vuelvo a repetir, las divisas ya es un término que no se usa mucho. La verdad que voy a preguntar a un economista qué ha pasado con ese término que ha perdido vigencia. Entre el 2000 y el 2009 había mucha preocupación por el turismo, se estaba hablando de 2 millones de turistas y todo eso, ¿no? Ahora estamos mucho más. Se puede aproximar por la función 60 más, bueno, eso que está ahí, donde X representa los años transcurridos a partir del 2000, o sea que si X es 1, estamos hablando del 2001, ¿ok? No, y si X es 0, bueno, si X es 0 significa que estamos en el año 2000, entonces, ¿cuánto se generó en divisas en el año 2000? 60. ¿Bueno, 60 qué? 60 millones de dólares, ¿ok? Representa el valor inicial, ¿no? Acá hay muchas maneras de responder, ¿no? De 60 millones de dólares. Le voy a poner así, no porque hay que ponerlo así en la práctica, sino porque estamos en la clase online y no tenemos tiempo. ¿En qué año las divisas generadas serán de 200? Vamos a ver si serán, porque si igualamos el 200 millones al 60, yo creo que ya estamos un poco, los años ya han pasado. Miren, 200 y 60 restados son 140. 140 entre 35 es 4. Significa que hay que ser 16. Entonces, como estaba diciendo, yo sospechaba que son 16 años después del 2000. O sea, esto ya ocurrió. ¿En qué año? En el 2016. Esto ya ocurrió. Ya, pero esto no tiene nada que ver con razón de cambio. No, es cierto, es solo un entrenamiento. Pero acá está. Ok, para la pregunta C, hay el cambio porcentual de las divisas del 2002 al 2009. Bueno, el 2002 es x igual 2 y el 2009 es x igual 9. Entonces debo decir el cambio porcentual. El cambio porcentual, que le voy a poner variación porcentual de esta manera, tendría que ser el valor final menos el valor inicial entre el valor inicial. Y esto por 100. Por ciento. ¿Ok? Eso traducido al lenguaje funcional, el valor final sería f de 9 menos f de 2 entre f de 2. Siempre el valor de aquí se repite abajo, multiplicado por 100, y esto tendrá que ser por ciento. F de 9, bueno, 9 raíz 3 por 35, 105 más 60, qué difícil, 165. Y el f de 2, bueno, eso sí lo tengo que hacer con la calculadora. 109.5. Y si eso lo divido entre 109.5 nuevamente, entonces la pregunta es, este 55,5, básicamente, ¿qué representa? Ah, y falta, ¿no? Falta algo acá. Y esto multiplicado por 100, quiere decir que esto sale, o no es poco, 50,68. Fíjense, respecto a cuántos decimales vamos a usar. Cuando se trabaja con porcentaje o cuando se trabaja en dinero, son dos decimales. Por favor, no le pongan n decimales ahí, porque eso nadie lo va a entender. Dos decimales es lo que se acostumbra, ¿ok? Variación porcentual 50-68. Claro, esta variación ha sido como 55.5%. ¿Qué representa 55.5 millones? ¿Qué representa respecto a 109? Es casi como la mitad, ¿no? 55 de 110 casi, es la mitad. Es bastante. Yo creo que es un buen crecimiento para 7 años, que ha crecido en 50%. Pues está muy bien, ¿no? Ahora, respecto a la D,
pues dice la razón de cambio promedio de las divisas del 2001 al 2004. Acá cambia, pues, ¿no? Del 2001 tenemos x igual 1 y el 2004 pues tenemos x igual 4. Entonces la razón de cambio promedio, este es x0, ¿no? Este es x1. Cuidado, ¿no? Entonces digo que debería ser f de 4. No hay que confundirse acá. F de 1, casi le pongo f de 1. Entre 4 menos 1. Y tampoco es por 100. ¿Se dan cuenta el raye que es esto? Bueno, el 4 es fácil porque 4, raíz 2, 35, 70 y 130, ¿verdad? Y el de 1 también debería ser fácil. 95. O sea, no necesito calculadora para esto. 95 son 5, 35 entre 3. Si fueran, bueno, 30 serían 10. 11,666. ¿No? O sea, es 35 entre 3. 30 entre 3, que sería 10. Y 5 tercios, que son 1,67. 11,67. No entiendo qué cosa es. Entonces ahora vamos a ver. 11,67. La razón de cambio promedio tiene unidades. En cambio la variación porcentual siempre es en porcentaje. 11,67. Si estos eran millones de dólares. ¿Y el 3 qué cosa era? Pues no tengo idea. 4, 2001, 2004. Año. Entonces la interpretación de esto, se dan cuenta que la variación porcentual, o sea, no requiere tanta interpretación, es una cosa bien directa. ¿Cuánto cambió porcentualmente? Cambió 50,68%. Es la interpretación, yo puedo decir simplemente que es bastante o es poquito. No hay mucha interpretación que hacer. Pero acá, en la razón de cambio promedio, sí hay interpretación que hacer. ¿Esto qué significa? No significa, oh, la razón de cambio promedio es 11,67 millones de dólares por año. Esa es la respuesta. La interpretación es otra cosa. La interpretación quiere decir que entre el 2001 y el 2004 tengo que establecer en qué periodo está ocurriendo eso. No importa si ya ocurrió. Tranquilamente le puedo poner, no sé, 2008 y 2000, cualquier año. Eso no es relevante. Entre el 2001 y el 2004, las divisas generadas, bueno, las divisas simplemente, ya las divisas generadas por ese concepto que es el turismo, crecieron a razón de, miren, esto es importante para cálculo, ¿no? Me lo van a agradecer en cálculo, a razón de, a una tasa de, entrará, a una velocidad de 11,67 millones de dólares por año en promedio. ¿Ok? En promedio. Ok, entonces vamos a ponerles unos ejercicios para que ustedes puedan hacer sobre esta parte. ¿Ok? Entonces lo vamos dejando. Espero que haya resultado entretenida la clase y nos estamos viendo muy pronto. Cuídense, un abrazo para todos.